¿Qué tal? Muy buenas noches, les saludamos a todos. Hoy miércoles 6 de julio, siendo las 8:01 de la noche, iniciamos nuestro programa Masterclass. Como lo anunciamos la semana pasada, estamos funcionando el programa que teníamos todos los lunes denominado Teoría del Caso. Por lo tanto, a partir del día de hoy solamente tendremos un programa que estará denominado como Masterclass. En este mismo estaremos encontrando situaciones de tipo de responsabilidad profesional legal, casos, siempre narrados de la mano de los expertos. También casos clínicos de cualquier especialidad y, por supuesto, temas científico-académicos. El día de hoy tenemos a una gran ponente que en unos momentos más estaré presentando con ustedes y a la cual le damos la más cordial bienvenida, doctora Rosa Esmeralda Ortega Villa. En unos momentos la presento, pero sea bienvenida y buenas noches. Asimismo, les hacemos saber que nuestro programa La Voz del Residente solamente tendrá una transmisión cada día, siendo los lunes y martes, miércoles es de Masterclass, jueves y viernes La Voz del Residente. No se pierdan, por favor, nuestros programas que estarán presentando nuevas especialidades y nuevas temáticas. Los únicos días que tenemos confirmados para las especialidades con las que veníamos trabajando es lunes cirugía general, martes ginecología y jueves de ortopedia. El resto de los días estaremos presentando especialidades totalmente diferentes cada semana. De esta forma, queremos que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, para que estén enterados de esta programación de La Voz del Residente y sigan invitando a más profesionales de la salud a que nos acompañen. También queremos agradecer a la plataforma de Médico Yo Soy 17, quien amablemente nos permite transmitir a través de su Facebook Live. Con esto podemos llegar a mayor número de personas que se encuentran siempre disponibles a través de esta plataforma. Muchas gracias al grupo Yo Soy Médico 17. Le recordamos también que si usted es jefe de servicio, director de alguna institución, miembro de algún colegio médico y requiere alguna de estas charlas o alguna plática que tenga que ver con su quehacer profesional médico, le recordamos que Medical Legal Center pone a su disposición más de 25 temáticas para que conozca este marco jurídico que hoy en día regula su actividad profesional, tanto institucional como privada. Por favor, envíenos su petición al correo atención.mlc@gmail.com, atención.mlc@gmail.com, escribiendo atención sin acento, para que ustedes nos programen el día, la hora, el tema que requieran y ya sea de forma presencial o a través de la plataforma Zoom, poder estar en contacto con ustedes. Este programa lo podrá volver a revisar o compartir en un par de horas al terminar la sesión, para que si se pierde algún detalle, tiene que interrumpir su contacto o quiere que algún otro compañero conozca esta temática, lo puede hacer ingresando a nuestro canal de YouTube, teclear Medical Legal Center, buscar Masterclass y este programa estará a su disposición. Finalmente, reiterarles nuestro agradecimiento por su compañía durante todos estos meses, esperando seguir contando con ustedes en semanas subsiguientes. Pues bien, ahora quiero presentar a nuestra ponente del día de hoy. Como les decía, miércoles 6 de julio, siendo ya las 8:05 de la noche, vamos a hablar de un tema que es la mediación de conflictos en salud. Nuestra ponente invitada hoy es la doctora Rosa Esmeralda Ortega Villa. Ella es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de México. Es cirujano general por la UNAM y la Secretaría de Salud. También es licenciada en Derecho por el Instituto de Estudios Sindicales y de Administración Pública. Tiene una maestría en resolución de conflictos y mediación por la Universidad Europea del Atlántico. Es doctorante en el Instituto de Mediación de México. Está cursando actualmente el último semestre y es adscrita al Servicio de Trasplantes de Órganos en UMAE de Ciudad Obregón. Doctora Rosa Esmeralda Ortega Villa, pues tan solo nombramos algunos de los puntos que tiene su vasto currículum y sobre todo su gran experiencia. Entonces, sea bienvenida, muchas gracias por compartirnos y al igual que usted lo hace, como todos los profesionales de la salud que nos han acompañado, sabemos que es de una manera loable
y sin un beneficio en particular más que el hecho de sumarse a un aprendizaje, a un conocimiento, a que tengamos mayor cúmulo de conocimiento en nuestra práctica profesional médica. Entonces, sea bienvenida. Nuevamente reitero el agradecimiento en nombre de Medical Legal Center y el licenciado Abraham Dávila por compartirnos el tema el día de hoy. Y solamente recordarles a todos que al terminar la ponencia de la doctora Rosa Esmeralda, estaremos nuevamente en comunicación para poder dar causa a sus preguntas y comentarios. Por favor, háganlo en la sección del chat y al terminar daremos ese espacio para que la doctora nos ayude a complementar la temática, a resolver sus inquietudes o generar algún nuevo comentario si es que lo tiene. Doctora Rosa Esmeralda, nuevamente bienvenida. El micrófono y la pantalla es suyo. Puede iniciar. Gracias. Buenas noches. Voy a compartir para poder iniciar. Agradezco mucho a Medical Legal Center que me permita difundir este tema que considero es muy importante para mejorar la convivencia dentro de los hospitales. La mediación de conflictos es un tema de relativamente nuevo auge en nuestro país. Ha sido conocido por muchos años, sin embargo, en el ámbito de la salud no tiene mucho auge o mucho reconocimiento y tiene bondades que consideramos que podríamos nosotros servirnos de él. Los objetivos de nuestra charla va a ser precisamente conocer en qué consiste la mediación de conflictos y, por supuesto, conocer el origen y dinámica de los conflictos, así como de la multiplicidad de métodos de resolución que existen para ellos y por qué ahora queremos hablar de esta otra herramienta de resolución, transformación o disolución de los mismos. Todos sabemos que en el ámbito sanitario se dan confluencia, multiplicidad de variables en las personas que ahí trabajamos. No solamente vamos a los hospitales personas de distintas regiones de un mismo país, sino que a veces también compartimos con compañeros de otras nacionalidades. Y ustedes saben que cada espacio de crecimiento humano tiene su particularidad cultural. Por lo tanto, la multiplicidad de ellas es muy grande en un hospital, al igual que a las etnias a las que podríamos pertenecer o los estratos socioeconómicos de ellos y educacionales. Esto puede hacer que la comprensión entre nosotros sea un poco difícil o complicada. Por lo tanto, si pudiéramos nosotros valorar las diferencias culturales que existen o bien enterarnos que las comunicaciones entre una región y otra son diferentes y los términos que se usan no necesariamente son utilizados en un sentido que nosotros, filtrando con nuestro acervo cultural, le estamos dando, podríamos nosotros evitarnos malos ratos y malos entendidos. La comunicación es un elemento de los más importantes en la génesis de los conflictos. Precisamente, culturalmente hay una diversidad de estilos de comunicación, no solamente en los términos empleados, sino también en los tonos de voz, en el lenguaje corporal o visual que usamos, y no necesariamente es algo que todos podamos conocer. Entonces, si bien la comunicación puede no ser la génesis directa o medular de un conflicto, sí suele ser un detonante o bien un potencializador de conflictos. Aquí quiero comentarles que me hagan favor de fijarse en las figuras que les pongo, porque precisamente en ellas se explica el origen de un conflicto.
El concepto universal o dentro de la conflictología que se conoce de esta palabra es una percepción de intereses contrapuestos. La palabra percepción no quiere decir que es un hecho, sí es una idea. Sin embargo, como nosotros filtramos todo lo que captamos a través de nuestros sentidos con nuestro acervo cultural, como ya lo mencioné, nuestras percepciones pueden ser muy distintas de una misma situación u objeto. Si ustedes me hacen favor de ver la imagen del extremo superior izquierdo, hay quien va a ver una copa blanca y es posible que exista quien vea unos perfiles humanos. Al igual que la imagen del extremo superior derecho, va a haber personas que vean 4 cubos o columnas y otros que puedan observar 3. Y generalmente las situaciones de la vida así son, porque las vemos a través de nuestros conocimientos, de nuestras costumbres, de nuestros valores, y eso puede ser origen de conflictos altamente prevenibles. No podemos huir del conflicto. Siempre que haya 2 o más personas, va a haber una posibilidad de disarmonía por un conflicto. Sin embargo, estos no necesariamente pueden ser tomados como buenos o malos. Esa connotación se lo va a dar la manera en que nosotros tendamos a responder a ellos o intentemos resolverlos o gestionarlos. Si los resultados son desfavorables a nuestra manera de sentirnos, consideramos que los conflictos son malos. Pero si con la manera en que nosotros le dimos cauce a una situación nos sentimos bien, entonces vamos a considerar que son positivos o buenos. Si habláramos a nivel de la humanidad, podríamos decir que tienen cierto grado de beneficencia, puesto que sabemos que a causa de nuestros conflictos como especie hemos podido ir evolucionando o avanzando con los nuevos retos que se nos presentan. Si nosotros analizáramos un conflicto, podríamos ver o compararlo con una evolución natural de la enfermedad. Todos los conflictos se generan, es decir, nacen. Hay situaciones que los hacen crecer, que los hacen potencializarse. Hay puntos en los que se exacerban y puntos en los que se estancan o tienden a la cronicidad. Eso va a depender de los participantes y cómo lo dinamicen. Por supuesto, también es multidimensional porque abarca muchos aspectos de la vida de los humanos. Acciones, creencias, prejuicios, ideas, llamadas ideologías que marcan nuestros quehaceres y conductas cotidianas. Los conflictos pueden ser solucionables, transformables o los podemos disolver, como cuando hacemos desaparecer una situación. El sistema de salud no elude estas situaciones o estas situaciones de conflicto. Más bien se generan muchos y demasiados y casi en todos los servicios. Esto a la vez de que nosotros nos dedicamos a situaciones muy dolientes humanas porque a veces no encontramos la manera de darle cauce o buen término a una enfermedad, bueno, el estado en el que nos sentimos estresado por no poder salvar a veces la vida de una persona, se ve más agravada porque durante el camino o proceso para poder darle mejor solución a un problema de salud, nos vemos con situaciones conflictivas entre servicios, entre compañeros, y eso ocasiona un malestar y a veces enfermedades entre nosotros. Se considera que para que un conflicto pueda ser resuelto de la mejor manera, tendrían que encontrar la solución los que lo construyeron, los que participaron tanto en la génesis como en el crecimiento del conflicto.
Esta imagen es clásica en conflictología porque es la manera en la que se trata de esquematizar lo visible de un conflicto y cómo empezamos a analizarlo. Siempre de una situación de este tipo, solo vamos a ver las demandas de las personas participantes, de los actores. Y una demanda puede estar disfrazada de una petición autoritaria, por ejemplo. Les explico. Un jefe de servicio que quiere que le quiten un elemento, un médico vamos a hablar, y solamente dice, deseo que me lo retiren de mi servicio. Esa es su demanda. Normalmente las posiciones son no negociables, son no razonables, ¿sabe? En algunas ocasiones. Sin embargo, si nosotros logramos mover a la persona de la posición al interés que está justo abajito de las posiciones escondido, entonces ya vamos a poder negociar entre las partes. Para lograr esto necesitamos hacer preguntas, es un poco el uso de la mayéutica. ¿Para qué desea usted o tú que movamos a esa persona? Entonces ahí vamos a ver cuál es su verdadera razón o interés. Y la persona puede explicar, bueno, es que esta persona no habla adecuadamente, no trata bien a los pacientes ni a los familiares, o bien considero que sus resultados no son óptimos, me pone nervioso, en cualquier momento creo que va a haber una demanda y yo no quiero eso para mí. Ustedes saben que legalmente un jefe es también responsable de lo que ocurre en su servicio, administrativamente hablando. Entonces, debajo de ese interés es muy probable que lo que esté realmente escondido es una necesidad no satisfecha. Todo el origen de un conflicto es una necesidad no satisfecha, encubierta de un interés. Y el interés siempre va a estar detrás de un posicionamiento. Aunque nosotros seamos médicos, directores de un hospital con máster, doctorados, con una especialización muy importante en un área, siempre vamos a responder a comportamiento humano. Y las necesidades humanas, desde que Maslow las describió el siglo pasado, nos dicen que vamos a luchar siempre por subsanarlas, por cubrirlas, por sentirnos bien con ellas. Y van a ser desde las más básicas, que son dormir, comer, respirar, etcétera. Y vamos a ir ascendiendo en la cobertura de estas necesidades hasta las más elaboradas, como es el reconocimiento y más allá de eso la autorrealización. Y en ese sentido se mueve el conflicto. Mientras más vayamos escalando en esta pirámide de necesidades satisfechas, nuestro comportamiento va a ser de mayor paz, tranquilidad, hasta llegar a vertir, a desear ayudar todo lo que nosotros podemos compartir con nuestro prójimo. El altruismo, sea en conocimientos, en economía, en medidas sanitarias, en horas de trabajo gratuitas, hasta allá llega. Y con comportamiento mucho más comprensivo y pacífico. Si ustedes tienen conflictos en sus hospitales parecidos a los que comparte la mayoría del sistema de salud, por ejemplo, en la rotación de personal, el ausentismo, la aparente falta de responsabilidad al realizar las tareas médicas o asistenciales, incluso violencia expresa, ya sea verbal y muy tristemente algunas pocas veces también física, con una falta de cooperación total y tienen también tristemente compañeros en depresión profunda y más allá de eso,
la experiencia de médicos que se han suicidado, lo cual a mí me llena de mucha pena porque no es posible que una persona, un humano, haya dedicado más de 3,000 horas de especialización en una carrera que es netamente humanista y que además desea especializarse para en un momento dado ayudar con mucha más expertise a sus congéneres, en un momento dado decida dejar de vivir. ¿Qué hicimos nosotros como compañeros o como sociedad para que un compañero desee hacer eso? ¿Qué estamos haciendo en nuestros hospitales para que esto suceda? No es rentable ni al hospital, ni a la persona, ni a la familia, ni al país que gente tan especializada se pierda. Si nosotros tratamos de subsanar o resolver solamente este tipo de manifestaciones, vamos a estar como tratando de curar hemorroides sin quitar la constipación, sin ayudar a la persona a aprender un nuevo estilo de alimentación o sin quitar el problema fisiológico que se lo está ocasionando. Si nosotros buscamos más abajo de las ramitas de ese árbol que tiene todas esas manifestaciones, vamos a encontrar una falta de armonía, un desorden, una falta de colaboración, donde no hay interacción y donde con mucha frecuencia encontramos un desequilibrio laboral, donde hay compañeros que ven una interconsulta, pero hay otro que ve 7 u 8 en su turno. Y además los vemos a todos estresados. Requerimos poner la atención en la raíz de ese conflicto. Si indagamos, vamos a encontrar problemas muy serios que incluso se pueden tipificar como delitos. Me refiero al abuso de autoridad, al abuso de poder, al abuso sexual, y algunas otras manifestaciones tristes que sí existen entre los trabajadores del sistema de salud. No digo solo médicos, pero sí de casi todos los que trabajamos ahí se puede encontrar alguna persona que hace este tipo de actos. Dentro de la dinámica del conflicto, para entenderlo bien, como ya dijimos, nace en una necesidad, pero se ve potencializada por nuestras formas de actuar, por nuestras formas de comunicarnos, y lo que más es visible o comprensible para los demás son los malos entendidos. Aparentemente las personas se dan cuenta que un conflicto nace con un malentendido, algo que no se captó como nosotros quisimos expresarlo. Y con ello, las personas que están inmersas en la situación se sienten incómodas y actúan en respuesta de esa incomodidad. Se empiezan a hacer evidentes entre ellos, nada más, sus desacuerdos. Hasta este momento, un conflicto es silente o latente. Para los que lo rodean, no existe, no se han dado cuenta de él. Sin embargo, en la línea del tiempo se van agregando situaciones que suelen ser intolerables para alguna o para las dos partes o más. Y entonces llega un incidente que es la gota que derrama todo y se hace público, explota, hacen crisis. A eso le llamamos escalada del conflicto. No nace en ese momento que están ellos manifestándose. Esto tiene una historia y habrá de ir a esa historia para darnos cuenta qué ha pasado y cómo solucionarlo. Como humanos que somos, vamos a descargar toda una cascada neurohormonal y vamos a interactuar de manera muy expresiva en la escalada hasta que se nos agoten estos recursos fisiológicos y nos cansemos. Algunos optan por ya no actuar y dejar las cosas como están. A esto le llamamos desescalada del conflicto y puede volver a hacerse latente o bien
alguna de las partes busca ayuda para solucionar el conflicto. Mientras estas etapas van pasando, hay unos fenómenos psicológicos curiosos que ocurren en nosotros como participantes. Por ejemplo, nuestras percepciones en torno de la contraparte se distorsionan. Empezamos a ver solo lo malo que hizo la enfermera o el compañero médico o la secretaria con la que tenemos el problema. Entonces empezamos a disfuncionar laboralmente y hacemos eco de sus malos actos o de sus errores o sus desatinos. Y los actos bien hechos o atinados, esos no los vemos y tampoco los aplaudimos, solo los malos. Hacemos otro fenómeno que se llama profecía autocumplida. Esto quiere decir que imaginamos que le caemos mal a tal persona y actuamos en consecuencia de esa imaginación. Y hacemos tantos actos desagradables y desafortunados para esa otra persona que efectivamente terminamos cayéndole mal y lo manifiesta. Pero no era algo que existía, es algo que nosotros provocamos. Cuando estamos en la escalada del conflicto, tendemos a ganar adeptos, hablando mal de la otra persona, victimizando nuestra posición y señalando todo lo malo o posiblemente malo que a nuestros ojos ha hecho la otra persona para dañarnos personalmente, porque los conflictos se personalizan, así sean de recursos, de organización, de verticalidad, de organización o sistemáticos, se personalizan. Y llegamos a tener tanto apoyo unos y otros que polarizamos un servicio o bien polarizamos no adentro del servicio, sino un servicio de otro, lo cual daña la buena atención de los derechohabientes porque nos atrevemos a negar recursos o servicios para no darle gusto a alguien. Hasta allá puede llegar una situación de este tipo. Cuando el conflicto desescala psicológicamente, estamos, igual que físicamente, agotados, nos sentimos cansados, devastados, y es cuando se manifiestan nuestras enfermedades con mayor esplendor. En el conflicto, con toda la cascada que hablamos fisiológica, durante toda ella puede haber manifestaciones de enfermedades. Sin embargo, en la desescalada, cuando ya estamos agotados, es cuando se pronuncian más las manifestaciones. Gastritis, colitis, disminución de defensas con resfriados y otras enfermedades oportunistas, cansancios crónicos, depresiones profundas, contracturas musculares, cefaleas. Y si tenemos la desfortuna de enfermedades concomitantes, pues esto va a avanzar más hasta tener diabetes, dislipidemia, infartos. Y tendemos a buscar salidas de satisfacciones rápidas y el gremio médico de todo el sector salud es el que tiene el mayor índice tanto de adicciones como de suicidios. Y de todas las profesiones que existen en el mundo, los médicos son el más alto índice de suicidio como profesión. Y es muy triste tratar de alcanzar una decapitación química con drogas tomadas, inhaladas, fumadas o adicciones a los carbohidratos o las comidas. Como miembros que somos de diferentes sistemas sociales, no solamente pertenecemos a los laborales, también pertenecemos a otros en los que convivimos como la familia. Y como no hay escuelas para la vida y no sabemos separar las situaciones ni tranquilizarnos mentalmente, entonces llevamos los conflictos y las manifestaciones de ellos a nuestras familias con consecuencias devastadoras, en ocasiones con desintegración. Entonces, si todo esto es tan desagradable, no solamente para los actores de un conflicto, sino también para aquellos terceros que no tienen voz,
que aparentemente no tienen intereses y tampoco tienen la facultad de solucionarlo, como es el derecho habiente, ¿por qué no hacemos algo para que esto o se prevenga o una vez dado, darle una solución constructiva, pacífica, que nos ayude, de la que podamos sacar algo como hacerlo, ya sea para tratar los futuros conflictos o bien para no producirlos? En México existe una diversidad de herramientas de resolución de conflictos, algunas de ellas pacíficas, como la conciliación, que está desde el siglo pasado, el arbitraje, que se usa mucho en medicina, de forma oficial o legítima, y también de forma no oficial, cuando un jefe de servicio decide entre las partes y se adosan a esa resolución. Sin embargo, la mediación tiene poco que se le está dando un nuevo auge, que es conocida de forma milenaria desde hace no sé mucho socialmente. En medicina acaba de integrarse a partir del año 2000 en algunos países con muy buenos resultados, porque la mediación no solamente resuelve conflictos que son mediables, porque hay algunos que no, sino que también transforman las personas que tienen contacto con ella. La mediación es un método constructivo, pacífico, de resolución de conflictos que tiende a transformar a las personas. Al igual que la conciliación es autocompositiva, sin embargo, aquí la diferencia, se considera que una persona se compromete más a cumplir la resolución cuando ella misma formula la solución de su situación. Cuando alguien se la da, no se siente comprometida. Además, como promueve la comprensión y la empatía, pues se considera humanista. Y es empoderadora porque normalmente nosotros queremos delegar la resolución a un tercero, que le dé solución a alguien más a lo que nos está pasando a nosotros. Sin embargo, cuando tomamos conciencia de que nosotros lo construimos y nosotros lo podemos deconstruir, entonces las personas toman responsabilidad y empoderamiento. Además de que es un lenguaje muy sencillo, muy formal y dinámico. También en su forma de organizarla es muy sencilla. Es deseable que en la mediación, cuando se narra y se platica, pues haya respeto. La violencia no es válida, se da por terminado la interactuación y se requiere que haya una escucha no para defenderse, sino para comprender la situación del otro. Y esto se incentiva si hablamos desde la primera persona. Yo hice, yo me sentí, yo pensé, porque si hablamos en segunda persona, tendemos a calificar, a responsabilizar, a culpabilizar. Y cuando hacemos eso, cerramos el diálogo. Y la mediación es totalmente dialógica. Este esquematiza un proceso completo de mediación. Rapidito se los explico. La premediación es que alguien de las partes en conflicto llegue y la solicite e inicia cuando la otra parte es invitada y acepta. Se les cita, se les explica en qué consiste y, por supuesto, firman un consentimiento informado del proceso y de que van a trabajar con honestidad, con sencillez, sin informar, sin ocultar información ni informar cosas que sean falsas, porque esto daría lugar a acuerdos que no se van a cumplir. Y cuando hablamos del conflicto, es necesario hacer un mapeo. En el mapeo nosotros tenemos que ver todos los implicados en un servicio, porque siempre hay él y yo, pero además alguien más hizo, alguien más dijo, participó o está tratando de ayudar o apoyar a una parte. Entonces, todos los implicados. ¿Qué intereses tiene cada parte y qué persigue con la solución? Y si nosotros como mediadores estamos legitimados para darles esa solución. Si no tenemos el apoyo de las personas, no podemos continuar. Tienen que buscar a alguien en el que ellos confíen.
conocer todo el contexto y, por supuesto, las emociones y el control de ellas, tratando de despersonalizar el conflicto, puesto que si se ven colonizadas por las emociones, no van a poder hablar. Una emoción puede ser el coraje y va a insultar y eso no es posible. Entonces vamos a disminuir o controlar esas emociones. Cuando ya explicamos cada una de sus versiones ya despersonalizada, entonces les pedimos que nos digan qué están demandando, qué les gustaría. Aquí sus peticiones ya son muy diferentes a cuando llegaron porque ya están entendiendo a la contraparte. La idea que tenían de malignidad o de mala voluntad ya está desarmándose. Y entonces sus peticiones son más reflexivas, más terrenales, más ad hoc a la situación en la que se encuentran. Se negocia con ellas. Y aquí quiero señalar que negociar no es estar regateando. Negociar igual desde la comprensión, desde la empatía, sin pedir cosas injustas. Las personas tienen que llegar a una resolución mutuamente aceptable. De lo contrario, no estaríamos mediando. El mediador es un tercero que no da soluciones, solamente facilita la comunicación. Y si tenemos la fortuna de llegar a un acuerdo, este puede ser en todos los puntos disruptivos de las personas o en algunos. Si queda alguno pendiente, nos damos cita y si no, puede ser para otro momento y solo continuamos con lo que sí logramos acordar. El proceso dura entre 3 y 6 meses aproximadamente. Son varias sesiones que pueden ser conjuntas o separadas, siempre en equidad. Y la posmediación es precisamente darnos cuenta del seguimiento que estas personas le dan al cumplimiento de sus acuerdos. Es muy importante que el facilitador no tenga interés en el conflicto. Cuando el facilitador tiene un interés, a esto nosotros le llamamos corrupción. No es posible. Solamente tenemos la capacidad de ayudar a resolver el conflicto de las partes. La cultura mediadora tiene este tipo de bondades. Promueve la cooperación, la colaboración, la sinergia laboral. Hablando en recursos, estos se eficientizan, se da un mucho mejor uso de ellos, con mayor eficacia de las horas hombre y de también los recursos materiales. Dejamos de coexistir para convivir. Y por supuesto, se cambia la comunicación de autodefensiva a asertiva. Los métodos dejan de ser excluyentes para ser inclusivos. En lugar de individualismo, hay colaboracionismo y así casi todos los puntos se logran subsanar. Y estas son las ventajas de este método que pueden no tener otros que ya sean confrontativos o no, no los promueven. Lo ideal es tener un ambiente laboral, médico, de salud, o en la cocina o en la administración que sea colaborativo, que sea armónico, que sea agradable. La humanidad en cualquiera de sus labores potencializa más sus resultados cuando está a gusto trabajando. Y en medicina eso es muy importante. Recuerden que en medicina nuestros errores se tapan con tierra. Entonces, simplemente les participo esta herramienta que estamos poniendo a disposición en nuestra unidad desde que llegan los jóvenes estudiantes, los residentes, se les da un curso de esto, se les da un entrenamiento en comunicación asertiva porque queremos que la cultura médica cambie. Creemos que es mejor para nosotros por interés propio de salud y también para nuestra comunidad por mejores resultados para nuestros derechohabientes. Muchas gracias. Estoy a la orden para sus preguntas si las tienen.
Doctora Rosa, pues muchas gracias. Sin lugar a duda que nos acaba de plantear un panorama que tiene mucho que ver con la cultura que vivimos en México y que en ocasiones depende de dos factores a mi entender. El primero de ellos es que quizás no sabemos trabajar en equipo Claro, y la otra es que desconocemos mucha de la información que nos acaba de dar para poder ser preventivos y poder tener la capacitación necesaria si no lo sabemos para poder llegar a este tipo de resoluciones, que sin lugar a dudas en la mayor medida que estemos unidos como gremio médico, sí, vamos a poder avanzar, no solamente para trabajar de una forma pacífica, tranquila, entre la comunidad médica, sino también para enfrentar situaciones que tienen que ver ya con la atención a los pacientes y que esto genera, sin lugar a dudas, muchos otros conflictos. Pero si al interior de los profesionales de la salud existe esta convicción de este trabajo de equipo, esta unidad, esta sinergia, y este tipo de acciones que nos lleven a preservarnos fortalecidos, seguramente nuestro quehacer será más tranquilo, será más eficiente y podremos salir adelante nuevamente como gremio, ¿verdad? Y yo creo que los derechos de claro, los médicos tienen que ser reivindicados. Mucho de claro. esto depende de todos los profesionales de la salud, justamente. Así es. Mira, estoy leyendo una pregunta que me llama mucho la Sí, atención claro, adelante. y sí quisiera responderla. Me piden literatura con mucho gusto. Hay un libro muy hermoso de mediación en organizaciones de salud de Gloria Nobel. Ella es una enfermera española que déjenme contarles que introdujo la mediación a todos los hospitales de España. Cuando esto sucedió, las demandas jurídicas bajaron en un 80% en el sistema de salud español. Increíble. También está Marinés Suárez y por supuesto William Ury, que nos enseña muy didácticamente a negociar desde nuestras posiciones. Doctora, si nos ayuda también a escribirlo mientras tanto en el chat Claro, para que toda la audiencia lo vea. claro que Por sí. favor, se lo vamos a agradecer. Mientras tanto, vamos a dar cauce a los comentarios genéricos que nos hacen hasta llegar a las preguntas. Bueno, pues Claro, la saludan de toda la República Mexicana, también de Ecuador, de Coatzacoalcos, de Puebla, de Guadalajara, de la Ciudad de México, de Tamaulipas, de Tabasco. A todas las personas, bueno, les estaremos haciendo llegar información. Les repito que pueden ver la plática nuevamente más adelante en YouTube. Y empezamos con un comentario. Bueno, nos agradece el doctor Salvador López el apoyo que da Medical Legal Center en este conocimiento continuo, ¿verdad? Que llevamos ya más de 2 años trabajando para ustedes. La saludan de Tomatlán, del Grullo, Jalisco, Teresa Grisel Ceballos, el doctor Carlos Alonso, y bueno, empezamos con un comentario de Enrique Mainero. Una de las causas de todos los conflictos es que el médico no sabe trabajar en equipo. No existe formación claro, para esto y otra de las causas son las jerarquías médicas, donde el superego de los jefes o residentes de mayor grado o adscritos abusa de su posición y esto se refleja en el maltrato y la pésima relación entre especialistas. ¿Qué sugiere para mejorar esto, doctora? Nos pregunta el doctor Mainero. mire, yo considero que requerimos desde las escuelas de medicina un muy buen temario de mediación de conflictos o conflictología, como lo quieran llamar, y conocer las diversas herramientas que ofrece actualmente esta misma materia para su resolución, porque no hay solo mediación, hay muchas más cosas. Y la diversidad de conflictos obliga a conocer estas herramientas. A nivel mundial, quiero comentarles que se considera una necesidad urgente estas materias, por lo tanto, se están dando desde primaria, porque requerimos primero enseñarnos a comunicarnos. Después, necesitamos el, lo que usted mencionó, colaborar, cooperar. Y todo eso se enseña desde que somos niños. La labor que nosotros estamos haciendo en enseñanza es
¿qué le puedo decir? Es minúscula. Sin embargo, hay un aparato mundial muy grande alrededor de esto. Precisamente ahorita estamos llevando un congreso internacional de esta materia, donde estoy yo maravillada de la cantidad de esfuerzos que se hacen en todo el continente para trabajar desde la infancia, porque esa sería la solución y van más allá, la solución de la perpetuidad de nuestra especie, porque estamos en un punto de conflictos de aniquilación. Así lo han llamado. Así es, usted estableció que son situaciones multifactoriales, Así es. culturales, y entonces, bueno, al hablar de cultura, obviamente hablamos de la educación que recibimos en las familias, ¿verdad? Que yo creo que, Así como es. usted dijo, es donde inicia todo proceso educativo, se suma la escuela, se suman las facultades, se suman las agrupaciones médicas, pero bueno, nada más como comentario, recordarles que las agrupaciones médicas tienen como un componente importante el poder influenciar los programas educativos de las universidades. Y creo que eso no muchas veces se hace a través de las agrupaciones médicas, ¿verdad? En este caso estamos hablando de profesionales de la salud, pues tendríamos que también trabajar en ello. Así es. El doctor Mainero también nos dice, para complementar el comentario anterior, aunado a esto, ¿qué opina de la falta del liderazgo que existe entre el personal directivo de las instituciones? Miren, una cosa que aporta también esta materia constructiva y amigable de resolver conflictos es quitar el poder que existe. Si ustedes se fijan, la evolución de las organizaciones va a la, ¿cómo lo explico? Horizontalización, no a la Sí, verticalidad. Porque la horizontalización es más armónica, es más motivadora. Es decir, si hay alguien que esté a cargo, pero de la organización de las cosas, no como autoridad. Cuando se tiene un conflicto entre un jefe de servicio o entre un director y un operativo, al llegar ahí dejan de ser eso, porque somos simples humanos que no nos estamos entendiendo y que eso está perturbando la cadena de atención del derechohabiente. Entonces, eso se anula, el poder se anula en estos métodos equitativos de resolución de conflictos. muy bien. Paola Lisbeth Rivera, bueno, ya fue la pregunta que leyó, ya dio respuesta, usted ya nos escribió en el chat la literatura que recomienda para este tipo de temáticas. La doctora Norma Torreblanca agradece su presentación, la saluda desde Acapulco y dice, excelente tema. Rudolf Walser, muy buenas noches a todos. Realmente desde mi punto de vista, sigue existiendo un gran conflicto entre los médicos en el ambiente hospitalario. El Claro. peor enemigo del médico es otro médico, que emite sus opiniones a la ligera, sintiéndose la estrella de la película y el infalible. Esto ha deteriorado la comunicación y confianza de los pacientes y familiares con el médico tratante, lo que en la mayoría de los casos lleva a conflictos médico-legales, ¿verdad? Quejas, denuncias, demandas, que finalmente repercuten en todos los profesionales de salud, no solamente en el Exacto. médico tratante, a mi entender. Así es. Dígame, doctora, ¿algún comentario? Sí, mire, este tema que yo les propongo, yo lo traté al interior de la institución de salud porque creemos que si mejoramos al interior, el resultado hacia el exterior va a ser mejor. Es decir, si lográramos transformar los modelos que tenemos de convivencia y de autoridad y otros tantos culturales que como médicos arrastramos por 50 o más años según la edad que tengamos, si lo transformamos, nuestro comportamiento hacia afuera, que sería hacia el derechohabiente, mejoraría mucho. Sin embargo, los resultados de los que mencioné de Gloria Nobel son hacia afuera. Les estoy comentando que el abatimiento de las demandas judiciales médico-pacientes se redujeron cuando ellos trabajaron hacia adentro. ¿Me explico? Sí, claramente. Esto se lo menciono porque hay un compañero, Oscar Puente, que pregunta acerca de esta relación médico-paciente y efectivamente el nivel cultural
y económico es muy disímil entre el médico y el derechohabiente, obviamente. Sin embargo, es tan sencilla la mediación y la conciliación, ambas son tan sencillas que se pueden usar las dos en am, en este tipo de situaciones. Ahora, cuando la brecha es demasiado amplia, pregunta él, ¿cuál sería mejor? Si es demasiado amplia, es obvio que la conciliación sería mejor porque va a haber que estar aportando posibles soluciones porque es posible que no ocurra la emanación de ellos mismos. No por el médico tal vez, sino porque no se le puedan ocurrir por el nivel sociocultural o educacional del derecho habiente. Ujú. Entonces, esa sería mi respuesta para esa pregunta. Sin Muy bien, embargo, sin embargo, perdón, solo para terminar, hay cursos de mediación de conflictos médico-paciente. de acuerdo. Carlos Alonso, todo es causa de que existe una falta grave de ética profesional, como debe de ser. Existe también falta de educación desde el seno de la familia, con falta grave de valores morales y de códigos de ética profesional, falta de conocimiento e ignorar los mandamientos de Dios, que los ignoran y los respetan por otro lado. También las escuelas de medicina y de enfermería son responsables y gran parte de la responsabilidad en esto es porque ya no reprueban a nadie y a todos los pasan. Eh, bueno, pues dice que bueno, mucho tiene que ver con la cuestión ya de los negocios de las escuelas, de las instituciones. Pues es una situación multifactorial que atañe a todos los niveles, a todas las instituciones. Y bueno, pues también de esa forma yo diría que es una situación en la que todos tenemos que ver, ¿verdad? Pero de lo Así que es. usted decía, yo creo que lo más importante es que con este conocimiento podemos trabajar de una manera preventiva y vivir de una forma preventiva, porque una relación humana siempre nos puede generar algún tipo de conflicto en ese intercambio Claro. de ideas, en ese intercambio de servicios, en ese intercambio de palabras, se puede generar siempre algún tipo de conflicto. Pero lo importante es estar capacitado para resolverlos de una forma, como usted decía, ¿verdad? En la que exista paz, en la que exista respeto, en la que exista armonía, en la que exista comunicación. Y esa es la gran diferencia. Y yo creo que todo lo que usted nos acaba de decir va encaminado a eso, ¿verdad? A resolverlo de una manera sana, proactiva y de beneficio mutuo. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. También Javier Heredia, excelente presentación, muy buena la manera de abordar el tema, ya que es muy complejo. Felicidades, y sí, yo también la felicito, doctora, porque de algo muy complejo hizo algo muy fácil y asequible para que todos nos llevemos una valiosísima aportación el día de hoy en la noche. Y que nos Gracias. sirve además para nuestra vida personal, no solamente Exacto, nuestra vida profesional. Por lo menos exacto. yo lo hablo en primera persona, como usted dijo. ¿Verdad? A mí me sirve para aprender algo en mi vida personal. Muchas Sí, gracias. gracias. Rudolf Walker también nos dice, lo primero que se debería legislar es quitar la criminalización del acto médico para evitar todas estas situaciones de verdadera extorsión de los médicos que se ven involucrados en una demanda médica y que a nivel nacional realmente existe una autoridad única para tratar los conflictos médico-paciente. ¿Algún comentario de esto? Considero que todos han tenido razón. Por supuesto, la ética está un poquito ausente en un porcentaje importante. Eh, Creo que mejoraríamos mucho si tuviéramos herramientas dialógicas, comunicacionales, si esa parte humana nuestra de comprensión, de empatía, de autocontrol, am, de pensar siempre que no es porque nos quieran dañar, sino que probablemente traen situaciones de sus casas o situaciones de otro tipo que lo están haciendo actuar así y que no es personal. Si pensáramos en otras variables que nos afectan a cada uno de nosotros y en lugar de tender a contestar violentamente, comprendiéramos o por lo menos guardáramos silencio y nos retiráramos,
evitaríamos la escalada de muchas situaciones desafortunadas. Sí, de acuerdo totalmente. Rafael Cepeda, que imagino la conoce usted, dice: estimada Rosa, me pongo de pie, estupenda narración, agradezco su valiosa intervención. Lo mismo nos dice Gracias. Aurora Alejandra: excelente ponencia, gracias doctora. Teresa Grisel nos deja su correo para que compartir el archivo de la ponencia para analizarlo y visualizarlo nuevamente. Ya les repito que en YouTube pueden encontrar la plática en un par de horas más. Y la bibliografía, pues usted ya nos hizo describirla. Siguen los saludos, felicitaciones, saludos. Juan Carlos Sandoval: los actores son fundamentales en la gestación de un conflicto. Sin embargo, el distrés moral que lleva el síndrome de fatiga crónica es una carga preestablecida que abona la gestación de conflictos. Así es. Que también es otro punto, ¿verdad? Que muchas veces no sabemos manejar el estrés y, como usted dijo, bueno, pues nos vamos, explotamos, no escuchamos, empezamos a juzgar, empezamos a fijarnos en lo más negativo. Pues ya existen unas situaciones psicológicas internas de cada persona que hacen que esto lo veamos pues gigantesco, y realmente si no tenemos voluntad se hace algo gigantesco, como usted puso la imagen de un iceberg. Pues a veces solamente vemos la puntita, pero en realidad el conflicto responde a unas necesidades no satisfechas de alguien. Exacto. Y así lo expresó usted con mucha claridad. Y se van haciendo grandes montañas que uno va construyendo con malas elecciones, tratando de aparentemente subsanar la situación, y no es verdad, se va uno hundiendo más cada día y haciendo más grande el desagrado. Pues sí, también viene otro comentario, que en las instituciones se ha perdido muchas veces el sentido del humanismo en la atención médica. Y bueno, pues esto sabemos que también se debe a cuestiones políticas, económicas, que van demeritando el quehacer profesional por falta de recursos, por falta de recursos humanos, por falta de capacitación, y sobre todo también porque los usuarios de los servicios médicos, nosotros pacientes, pues también tenemos una pseudoinformación clínica médica que nos hace ser muy demandantes y también no considerar las condiciones con las cuales nos están prestando un servicio. Pero bueno, son condiciones reales que existen y que desafortunadamente esto genera que existan más conflictos también, ¿verdad? Sí, el desconocimiento de la ley, por ejemplo. Sí, es Nosotros uno de como ellos. médicos deberíamos tener en la escuela de medicina clases de nuestros derechos y obligaciones, de nuestras legislaciones que atañen a la práctica. Nosotros no deberíamos de llegar indefensos e ignorando todo a una demanda. Eso no debiera ser. Muy bien, Paula Lisbeth le pregunta: ¿quién puede actuar de mediador en los problemas de salud? Las personas que actúan se preparan para ello. Fíjense, en 2017 hicimos un experimento para mí muy agradable e importante en mi ciudad. Invitamos a todo el sector salud. Confluyeron de todas las entidades de salud en un curso de una semana. Lo hicimos con el objetivo de hacer una investigación para la culminación de la maestría. Las personas que acudieron, al final, cuando se les hace pues las encuestas de lo que es la investigación, el 98% de estas personas aceptó que sería muy benéfico un departamento de mediación en sus hospitales. Ese mismo porcentaje aceptó que haría un entrenamiento formal de mediación. Entonces, imagínense ustedes tener médicos mediadores, enfermeras mediadoras, gente del gremio que sabe la dinámica hospitalaria, que sabe la materia médica de lo que se está hablando, pero que además sepa conflictología. Es grandioso. Sí, de acuerdo, y usted lo dijo, yo creo que en esto interviene todo el personal que puede involucrarse, obviamente que tenga conocimientos, que tenga experiencia, Claro. y el deseo coadyuvar a sus pares, ¿verdad? Y eso sería el Exactamente. ideal, siempre que en un núcleo exista la posibilidad de tener el propio apoyo.
Y Claro, bueno, creo que ya dimos paso a todas las preguntas. Yo la invitaría, doctora, nuevamente agradeciendo su valiosa participación, gracias. a que nos diera una conclusión o mensaje final a toda la comunidad médica que hoy nos hizo favor de acompañar. Yo los invitaría a leer de este tema. No necesariamente de mediación, sino de conflictología, a que leyeran de él. Como notaron, es mucha psicología, mucho comportamiento humano, porque eso es lo que nos hace sentirnos bien o sentirnos mal. Actuar proactivamente, como dice el licenciado, o actuar en deterioro de nuestro propio ser y de los que nos rodean. Conocer una enfermedad nos hace prevenirla. Entonces, si ven ustedes el conflicto como una enfermedad que se genera, nace, crece, evoluciona y que puede dejar secuelas crónicas muy caras fisiológicamente hablando, pues mejor enseñémonos a tratarla, conozcámosla, prevengámosla. Esa sería mi invitación final para todos. Pues nuevamente muchas gracias por su recomendación, por su explicación. Y pues a todos agradecemos su valiosa participación hoy, miércoles 6 de julio. Doctora, pues cordialmente invitada para que nos dé una segunda parte de esta temática o Con alguna otra mucho que usted gusto, considere que nos claro que sí. ayude. Y usted nos dice cuando quiera, estamos con la mejor disposición de aportar porque es un tema en el cual hubo mucho interés y que seguramente nos ayudará a mejorar en todos los terrenos. Con mucho gusto, les dejé mi correo electrónico si alguien quiere más bibliografía, temática o el material, con gusto lo comparto. Muy amable. ¿Lo puede decir, por favor, nada más para aquellos que... Sí, claro que sí. Es esme1968@yahoo.com. Bueno, ya escucharon a la doctora Rosa Esmeralda. Nos hace favor de compartir su correo para aquel que tenga dudas o quiera mayor información sobre literatura, pues pueda acrecentar su acervo y sea una nueva experiencia de vida al estar trabajando de otra forma en la resolución de Así conflictos. es. Entonces, Muy bien. muchas gracias a todos por su valiosa participación. Les recuerdo que los lunes ya no tenemos teoría del caso, solamente estaremos integrando el programa de Masterclass también situaciones de responsabilidad profesional o casos clínicos. Y nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Les recuerdo para todos los que nos preguntaron, el programa yo espero que en 2 horas ya esté en nuestra plataforma de YouTube. Busquen Masterclass en Medical Legal Center y encontrarán nuevamente el programa de la doctora, que fue muy interesante. Pues muchas gracias a todos, los esperamos el próximo miércoles. Descansen, buena noche. Gracias, doctora, hasta luego. Saludos.